Los estudiantes se registran el tamaño del zapato en sus compañeros de clase. Los tamaños de los zapatos se muestran a continuación en la tabla. Observe cómo tiene 4 filas de 5, por lo que tenemos un total de 20 tamaños de zapatos. Se nos pide que creemos un diagrama lineal que represente los datos mostrados. Entonces, debido a que estos son tamaños de zapatos, tenemos una recta numérica horizontal aquí en la parte inferior. Para el tamaño del zapato, cualquier X representa un tamaño de zapato. Entonces, debido a que tenemos 20 tamaños de zapatos, trazaremos 20X para crear el diagrama lineal. Observe cómo los dos primeros tamaños de zapatos son 4 y luego 5. Entonces colocamos una X sobre el tamaño del zapato de 4, así como una X por encima del tamaño del zapato de 5. Ahora el siguiente tamaño de zapato es 4.5, que también podemos leer como 4 y 5 décimas, o 4 y medio. Así que aquí debemos reconocer que 4 y medio, o 4.5, estaría a medio camino entre 4 y 5. Entonces, para los dos lados del punto 5, colocamos una X aquí. El siguiente tamaño del espectáculo es 5. Y debido a que ya tenemos una X aquí para el tamaño del zapato de 5, colocamos la segunda X, o trazamos la segunda X sobre la primera X, por lo que comenzamos a apilar las X a medida que se repite el tamaño del zapato. El siguiente tamaño de espectáculo es 6, por lo que colocamos una X aquí sobre el tamaño del zapato de 6. Y ahora pasamos a la segunda fila. Tenemos un tamaño de espectáculo de 4, 3.5 y luego 4. Entonces, para el tamaño de zapato de 4 tenemos una X aquí. Para 3.5, o 3 y media, o 3 y 5 décimas, tendríamos una X aquí entre 3 y 4. Y luego un tamaño de exhibición de 4, así que tenemos una tercera X aquí en el tamaño de zapato de 4. Luego tenemos dos tamaños de zapato de 5, entonces tenemos una X aquí, luego otra X aquí. Y en la tercera fila, tenemos dos tamaños de zapato de 5.5, o 5 y medio, que serían entre 5 y 6 aquí. De nuevo, hay dos tamaños de zapatos de 5.5, entonces 1 y 2. Luego tenemos 6 y luego 4 y luego 4. Así que aquí hay un tamaño de zapato de 6, dos tamaños de zapato de 4, entonces 1, 2. Y ahora para la última fila tenemos 3 y luego 3.5, así que aquí hay 3. 3.5 estarían aquí. Y luego tenemos 5, 4, 5. Entonces 5, 4 y 5. Y ahora nuestro diagrama de línea de hora está completo. Y observe cómo una vez que creamos un diagrama lineal, es una transición muy fácil a un gráfico de barras. La altura de estas X sería la altura de las barras para el gráfico de barras. Simplemente tendríamos que crear una recta numérica vertical para representar la frecuencia de cada talla de zapato. Espero que hayas encontrado esto útil.